Llegamos a los 90. Yo diría que una de las cosas interesantes que fueron ocurriendo, más allá de que se mantienen las propuestas y se enriquecen las propuestas del movimiento de ciencia, tecnología y sociedad, el concepto de transposición didáctica y la idea de que la ciencia escolar no es una versión tergiversada y reducida de la ciencia de los científicos, sino que es un planteamiento diferente de lo que debe ser la ciencia tal como la hacen público los científicos y lo que ha de aprender el alumno, no como una reducción regresiva del saber, ¿no?, sino como una reelaboración original. Otro de los aspectos potentes de estos años es la idea de iniciar a los alumnos en el discurso científico, donde aprender a hablar ciencia no significa hacer ciencia a través del lenguaje, sino mejor aún, a través de los lenguajes, ¿no? Significa describir, comparar, clasificar, concluir, generalizar, escribir, leer, justificar el observable, el experimento, la hipótesis. Y este proceso que está también muy vinculado a los que trabajan con modelos mentales y modelos científicos, ¿no?, que es mucho más rico que las investigaciones sobre preconceptos, porque la idea del preconcepto era como algo rígido, inamovible, y que sistemáticamente el alumno regresaba a él, ¿no?, sino que aquí se trata de que él pueda ir elaborando y explicando su propio modelo con la idea de que progresivamente y justamente a través de hablar la ciencia pueda ir aproximándose a los modelos de los científicos, ¿sí?, en un proceso donde hay como una enseñanza y un respeto profundo a este proceso de elaboración de modelos. Esta es una de las líneas, yo creo, más interesantes y más potentes. Un aspecto también característico de estas últimas décadas y de estos 10 años, y no sé, me van a decir ustedes cuánto ocurre también aquí en Argentina, es la estrecha vinculación entre los investigadores y las escuelas. No sé si tienen, en el sentido de que los investigadores en didáctica de las ciencias trabajan con los maestros, trabajan con grupos de estudio, con proyectos de investigación-acción, que no solamente crea un profesorado muy interesante, sino que también se da un traspaso de conocimiento teórico práctico que es muy interesante también. Y a nivel didáctico, digamos, uno de los aspectos también que ha tenido, que no es nuevo, al contrario, es muy viejo, pero que ha tenido en la última década mucha relevancia, es la metodología de resolución de problemas, ¿sí?, que de esto hay muchas corrientes y muchos autores que la trabajan de diferentes modelos, pero ya sea que se comience con un problema que plantea el profesor, ya sea que se provoque una situación para que los alumnos se planteen un problema, es todo un proceso de desarrollo que no debe, digamos, está bastante cercano al trabajo del científico, pero de cualquier rama, ¿sí?, de cualquier ser pensante, de un sociólogo, de un politicólogo, de un filósofo, ¿sí?, plantearte una pregunta como sabiamente decía Bachelard, todo conocimiento nace de una pregunta. Si no hay pregunta, no hay conocimiento, habrá memorización, ¿sí? Entonces,
el reto, ¿sí?, es instalar en la cabeza del alumno el placer y la estrategia para formularse preguntas, ¿sí? Lamentablemente hay muchas situaciones del propio sistema que a veces impiden esta filosofía de que no queremos escuelas que den información, sino que enseñen a preguntarse, ¿sí? Porque los recursos informativos son enormes y siempre mucho más avanzados de lo que el maestro puede aprender. Lo que queremos es que le ayude a acceder y a interpretar esa información que solo estará disponible en la medida en que efectivamente él se haya podido formular una pregunta. Les decía que me gustaría hablar de los retos, ¿no? De cuáles son los retos. Yo les voy a dar la palabra, pero yo estos días me iba anotando en un cuadernito algunas de las cosas que suelo decir y que no quería olvidarme respecto a cuáles son los retos. Para mí, uno de los aspectos importantísimos, y me he perdido muchas cosas porque estuve casi 20 años fuera y a pesar de que iba y venía, estoy reconstruyendo lo que pasa en las escuelas. Algunas me alegran enormemente y otras me entristecen porque veo que hay cosas que no han cambiado. Un aspecto que no ha cambiado, ¿sí?, es que soy una convencida que los cambios no son personales, los cambios son colectivos y en nuestro caso institucionales, ¿sí? Incidir en la formación del maestro como ser personal, yo creo que incluso a nivel de estrategia política es muy poco eficiente, ¿sí? Donde hay que incidir es en la institución, es en el equipo. Obviamente eso cuesta dinero, entre otras cosas, ¿sí? Inversión, no gasto, requiere inversión, ¿no? Porque los maestros, he conocido una experiencia de una escuela de 0-3, ¿sí?, donde los maestros de un turno no se solapan ni un minuto, o sea que se supone que largan un bebé, obviamente como es gente responsable, uno se va media hora más tarde, el otro llega media hora antes, pero por reglamento no se solapan. Entonces, ese es un punto. ¿Cómo se pelea desde un ámbito creativo y proactivo la necesidad de que los cambios, a mi entender, no son personales, ¿sí? El otro punto es que uno puede intentar hacer cambios comenzando de abajo para arriba o de arriba para abajo. ¿Esto qué quiere decir? Esto fue un artículo que yo hace años leí que decía y explicaba muy convincentemente que cuando uno en la escuela quiere introducir cambios de base, es mejor comenzar por los cursos superiores e ir bajando, no al revés como se suele hacer. Porque si todos los ajustes que hay que hacer, el que está en sexto por acabar, tampoco no es grave, ¿sí? Se puede ir rectificando, vas probando, tienes otra posibilidad de maniobrabilidad, ¿no? Y aquí lo pienso igual. ¿Por dónde empezaría? ¿Por la escuela o por la formación de profesores? O sea, yo creo que ¿qué vamos a hacer? ¿Reformas, contrarreformas y cambios de currículum si previamente no hemos pensado no en una visión inmediata, en una visión a largo plazo? ¿Qué tipo de maestro queremos formar? Y entonces, a partir de qué tipo de maestros queremos formar, quiénes forman esos maestros y cómo se reestructura la escuela de magisterio normal o instituto del profesorado, no sé cómo se llama ahora, instituto del profesorado, ¿sí? Ese es otro punto.
Siempre me acuerdo que lo contaba Rolando García, que un día fue a Moscú a un congreso matemático y fue a buscar en la universidad a un premio Nobel, a un matemático que era un genio. Dijeron, no, no está el doctor tal, este año le toca enseñar en el secundario. A raíz de eso, hablábamos con él y con otras personas muy inteligentes que me decían que las universidades de más alto nivel, los profesores a nivel de un premio Nobel, están en el ciclo introductorio, no están dirigiendo tesis doctorales. En la tesis doctoral la dirige un joven que hace 10 años está estudiando la vuelta de la rosca, ¿sí? En cambio, a nivel formativo, en mi época las mejores maestras las ponían en primero. Era la misma idea, ¿sí? Entonces, ¿quién forma a los maestros? ¿Sí? Cuando un periodista, yo lo leí en un artículo de divulgación, decidió ir a Finlandia para averiguar qué tiene Finlandia para ser siempre primera en el, ¿cómo se llama? En la evaluación, ¿eh? Eso, en PISA. Y bueno, analiza muchas cosas. La primera es que la nota, saben que para entrar en la universidad en Europa se promedia, hay un examen de ingreso y además se promedia la nota del secundario con el examen, ¿sí? Para entrar a la facultad de pedagogía se requiere la nota más alta de toda la universidad, no para ser médico ni para ser profesor. Quiere decir que ellos captan lo mejor del sistema, ¿sí? En España es la nota más baja. Con la más baja, digamos, si no servís para nada, servís para maestro. ¿Sí? Ese es otro de los puntos. ¿Quién forma? ¿Cómo se forma? Aquí hubo proyectos muy interesantes de formación de profesores. No es empezar de cero, es incluso recuperar proyectos muy interesantes que hubo en el Ministerio de Educación. Otro reto es esto, cómo se integra, o si a lo mejor ya se integra, investigación con la escuela, ¿sí? Es una forma extraordinaria de formar, de elevar el nivel del profesorado y de permitir que sea el maestro también el que diga por dónde quiere avanzar, qué es lo que quiere averiguar, qué es lo que quiere modificar, ¿no?